Y ahora seguimos con un tema que nos interesa muchísimo, siempre nos interesó mucho. Sigue la campaña de vacunación en la Argentina contra el COVID-19. La Argentina ha alcanzado niveles de cobertura realmente muy satisfactorios. Argentina históricamente ha sido un ejemplo en el tema de vacunación, pero ahora le toca a los más chiquitos la vacuna del COVID. Y estoy hablando de los más chiquitos de los más chiquitos. Claro que sí, porque el Ministerio de Salud de la Nación recientemente lanzó la campaña de vacunación pediátrica a partir de los 6 meses, lo cual es muy bueno. Y para charlar sobre este tema está con nosotros un referente, miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría. Ya ha estado en el programa, nos ha esclarecido un montón de cosas, aprendimos un montón, lo hemos ido a visitar al Hospital Militar. Está con nosotros Gonzalo Pérez Marc. Muchas gracias por venir. Hola Gonzalo. Gracias por invitarme. No, por favor. A vos, que en medio de tanta vorágine de trabajo te haces un tiempito por venir. Bueno, ¿nos contás un poquito de qué trata esto? Hay varias preguntas, ¿no?, por las cuales podríamos empezar. La primera que yo te haría es, ¿cómo se prueban las vacunas para chicos tan chiquitos? ¿Es igual el protocolo? Porque creo que todos hemos aprendido a lo largo de la pandemia el tema de, bueno, que tiene que ser un estudio randomizado, doble ciego, con placebo. ¿Con los chiquitos es igual? Es muy parecido. O sea, ¿te acuerdas que cuando hablábamos de investigación clínica, yo siempre decía, se empieza la investigación clínica, se hace en todas las poblaciones. Y primero se arranca con los adultos jóvenes, típico, mayores de 18 años. Después se van agregando los adultos mayores. Después no se les pone límite de edad. Enseguida vienen los adolescentes. ¿Se acuerdan? Recuerden en COVID cómo iban apareciendo las vacunas, ¿no? Claro. Después venían los adolescentes. Y después se hace en los chicos de edad escolar, infantes y los bebés. Y siempre en el medio de todo eso se hace también las embarazadas, por ahí en paralelo con los últimos, los chicos más chiquitos. Y vos vas, ¿por qué vas haciendo esto? Porque en general vos vas viendo que si se probó que es segura la vacuna, o para cualquier medicamento, pero en este caso estamos hablando de vacunas, se probó que es segura en cada uno de los grupos, podés seguir en los otros grupos que son cada vez más vulnerables. Claro. Entonces, cuando vos llegás a probar una vacuna en chicos de 6 meses de edad o en embarazadas, es porque estás muy seguro de haber atravesado todos los demás pasos. Claro. Y recordemos que hay otra cosa más. Cuando hicimos los estudios, esto también lo charlamos, creo, cuando hicimos los estudios en adultos, lo que pasaba es que por más que estaba totalmente contraindicado embarazarse durante el estudio, muchas de las participantes quedaron embarazadas. Y entonces se hicieron igual los seguimientos de esas personas y ya desde el principio se notó que eran vacunas, por ejemplo las de contra COVID, muy seguras también aquellas mujeres que habían quedado embarazadas porque no habían seguido las indicaciones del estudio, por lo que fuere, y se siguió todo el embarazo de las mamás, se siguió todo el nacimiento de los y las bebés que hubo en ese momento, y se lo siguió hasta el día de hoy todavía. Entonces, fíjense que cuando fue plena pandemia, me acuerdo una de las olas que hubo, se decidió tomar la medida de vacunar embarazadas y de recomendar la vacunación, porque ya estaban los resultados, que no habían sido buscados, pero que estaban por los estudios que habíamos hecho con los adultos. En paralelo se siguieron los estudios de investigación en chicos, igual que, como vos decías recién, con la diferencia de que el consentimiento informado, es decir, la voluntad de participar en un estudio, lo tienen que firmar los responsables legales del niño o la niña y, según la edad, también los chicos. Nosotros a partir de 5 años ya les explicamos y ellos firman lo que es un asentimiento informado también. ¿A partir de los 5 años? Sí, totalmente. Si ellos pueden entender, allá desde que puedan leer o que puedan entender bien, vos les podés ir explicando. En general se espera que puedan leer porque lo tienen que leer, obviamente, pero les vas explicando, tenés diferentes tipos de asentimientos. Tenés para chicos de primaria, para chicos de secundaria, para adolescentes más grandes. Entonces se les explica con sus palabras y además se le lee a los papás, el de los papás. Y si no están todos de acuerdo, no participan en el estudio. Dijiste asentimiento en vez de consentimiento. ¿Eso a propósito es diferente? Claro, porque no son ellos no tienen todavía la patria potestad, digamos. O sea, no son seres autónomos, digamos, no son responsables legales de ellos mismos, son los padres. Claro. Entonces, el consentimiento informado lo dan los padres. Pero los chicos tienen que asentir, porque siempre se sugiere. Esto, te digo, viene además de un cambio en el Código Civil que hubo hace unos años, en donde se plantea que para hacer cualquier tipo de tratamiento, prueba, o incluso tratamiento cruento, ¿no? O aplicar, poner una vía central, poner un chico, si los chicos tienen la capacidad de asentir y de dar su opinión, se los incluye dentro de esa decisión. Mira. Y hay un tema con las vacunas que tiene que ver con esto del riesgo-beneficio, ¿no? O sea que, ¿cómo lo estudian en ese caso? ¿De verdad son mayores los beneficios de aplicarse de la vacuna que de los riesgos de tener COVID en un bebé de 6, 7 meses? ¿Cómo es la relación riesgo-beneficio? Tiene que ser mucho más grande el beneficio que el riesgo que vos puedas tener por tener ese medicamento. O que, claro, por no tener ese medicamento, corras un riesgo muy grande. Entonces, siempre en toda medicación aprobada,
Ni hablar si además esa medicación se agrega en un calendario de vacunación, por ejemplo, en donde vos no solo ves que el riesgo es mucho menor que el beneficio, sino que además crees que es necesario que todo el mundo lo reciba en forma obligada, o sea, que crees que el beneficio poblacional es enorme. Obviamente, si se llegó a ese punto, es porque los datos son claramente superiores respecto al beneficio que del riesgo. ¿Por qué? Porque los eventos adversos de las vacunas, ya lo hemos dicho un montón de veces, pero lo vamos a repetir, son bajísimos, los producidos por la vacuna misma. Vos fíjate que los eventos adversos conocidos de las vacunas son en general los que te produce la misma inflamación porque la vacuna está funcionando durante los primeros días. Que te duele un poco el sitio de aplicación, que levantes algunos picos de fiebre, que tengas una sensación de cansancio, a alguna persona le duele un poco la cabeza, pero son los eventos adversos más comunes e históricamente no se han visto eventos adversos a largo plazo. Cuando vos empezás a aplicar una vacuna en muchas personas en el mundo, empezás a detectar en pequeños grupos poblacionales, ¿se acuerdan lo de la miocarditis en hombres jóvenes con algunas vacunas? Otras, las mujeres con trombosis en algunos grupos de mujeres jóvenes. Bueno, empezó a haber algunos casos de cosas que vos tenés que poner bajo la lupa. Entonces, ¿qué decís? Bueno, a ver, este grupo que tiene trombosis, por ejemplo, ¿tiene más riesgo por la enfermedad o por la vacuna? No, por la trombosis y por la enfermedad es muchísimo más grave y esta es solo leve. Bueno, listo, seguís recomendando la vacunación. Por ahí lo que decís es, bueno, para este grupo de personas que tengan antecedentes de esta edad y de este sexo, probemos alguna otra plataforma que pueda andar mejor como recomendación. Así es como, fíjense que estoy contando todas cosas que ya vivimos y que pasamos, que ya charlamos. Y esto mismo pasa con los chicos y con los bebés. Entonces, vos fíjate que incluso nosotros estábamos por empezar acá los estudios, estábamos hace poquito por empezar los estudios para mayores de 6 meses para las nuevas vacunas de plataformas contra COVID. Y fue tal el descubrimiento de beneficios contra los riesgos que hizo la FDA en Estados Unidos que dijo, no, listo, no es necesario, ya con los datos que tenemos aprobamos la vacuna y se aprobó para... La FDA en general, una vez que aprueba, en muchos lugares, agencias regulatorias aprueban en consonancia porque la toman como referencia. Y se empezó a usar y se empezó a recomendar en los calendarios de vacunación. O sea, ni siquiera esperaron a que terminara el ensayo particular. Ni siquiera tuvimos que extender el ensayo porque ya los datos eran muy, muy buenos, ¿no? Y ahora esto está agregado en el calendario de vacunación acá y es recomendación, por supuesto, que se cumpla con el calendario de vacunación. ¿Y cómo son esas reuniones donde se ponen de acuerdo y dicen, bueno, sí, esta vacuna va a ser agregada al calendario de vacunación? ¿Cómo es el proceso? ¿Cuántas personas están involucradas? Bueno, ahí tenés dos tipos de... Porque son 2 pasos. Primero es la agencia regulatoria de tu país que dice, bueno, yo voy a probar esta vacuna o este medicamento, digo, se puede comercializar acá en el país, ¿no? Eso no quiere decir que necesariamente vos lo indiques como de parte de tu ministerio para que la gente lo reciba, ¿no? Podés tener, no sé, un anticonvulsivante, se determinó que es bueno, ahí se hacen reuniones científicas que en la FDA las han incluso filmado, algunas de las primeras vacunas como Pfizer y Moderna se hicieron públicas. Mirá. En donde los científicos comentan todos los datos que recibieron, cómo los recibieron, hay una presentación del laboratorio, por supuesto, y ellos cuentan las cosas que ven como beneficios, se discute, hay gente de diferentes extractos, o sea, gente del laboratorio, gente de la agencia regulatoria, pero que es específica del medicamento, la parte farmacológica, otros epidemiológicos, qué sé yo, y arman todo un consenso que dicen, bueno, si se aprueba o no se aprueba, ¿no? Salen a los días, después la deliberación es privada, pero a los días dicen, bueno, se aprueba o no se aprueba. Y después los ministerios de salud de los países dicen, bueno, esto que está aprobado en mi país, yo además quiero incluirlo en mi plan de vacunación. ¿Por qué? Porque lo que quiero, por ejemplo, acá en la Argentina, eso ya es dentro del ministerio, ¿no? Del grupo de vacuna del ministerio, en consonancia con la agencia regulatoria y el grupo que participa en esto, que dice, bueno, yo creo que el beneficio para mi población es no tener COVID. ¿Por qué? Porque tengo un montón de chicos que están en una situación de pobreza, porque tengo un montón de chicos que no tienen buen acceso a la salud, porque tengo un montón de chicos que me cuesta vacunarlos, tengo un montón de personas mayores que cuidan a estos chicos en sus casas que no están vacunados o que tienen inmunodepresión o lo que sea, y entonces, ¿sabes qué? Quiero tener a toda la población vacunada. ¿Qué vacunas cuento? Bueno, cuento a partir de los 6 meses. ¿Son buenas las vacunas? Sí, son eficaces. ¿Son seguras las vacunas? Sí, son seguras. Bueno, las agrego en mi calendario de vacunación y tomo la medida de prevenir una enfermedad que si no va a tener un costo en vidas y en salud y en dinero también, por supuesto, muy grande para el país. Entonces, así es como se plantea y se dice, bueno, lo pongo en el calendario de vacunación. Una vez que está puesto, los médicos, ¿qué tengo que hacer? Hacerlo cumplir. No hay mucho misterio en esto. Recomendarlo. Tal cual, hacerlo cumplir. O sea, la gente pasa que... Yo creo que esto es excelente. La gente hoy tiene mucha más información. Hoy a la gente se le planta un profesional de cualquier ámbito de la medicina o de la salud y dice, mira, yo sé esto otro, busqué esto otro. A mí me parece que eso está bueno. Imagínate, yo me dedico a la investigación clínica. El consentimiento informado hace eso. Te sobreinformo de todo lo que puedas saber para que tomes una decisión. Yo creo que eso está bien. Ahora, el médico tiene que tener
por empezar, más información o por lo menos de mayor calidad que la persona que viene a consultar para poder asesorarla. Y por otro lado, tiene que saber cuáles son las cosas con las que tiene que cumplir por normativa. No está en nosotros como médicos, pediatras, médicos clínicos, determinar si estamos de acuerdo o no con el calendario nacional de vacunación. Porque si nosotros decidimos ejercer en este país, bajo las directivas de la agencia regulatoria que nos dirige, que es ANMAT, y bajo las normativas del Ministerio de Salud de la Nación, y por eso tenemos una matrícula nacional, provincial o lo que sea, bueno, entonces tenemos que cumplir las normativas para las cuales estamos habilitados. Y hacer cumplir el calendario de vacunación no es una opinión, es un deber de cada uno de nosotros. De cada pediatra, claro. Claro, obvio. ¿Y vos sabés cuáles son las dudas más comunes que plantean los padres, las madres a los pediatras? Sí, las dudas más comunes son... yo creo que eso surgen de esa hiperatención, hipercuidado que uno tiene con sus hijos y sus hijas, ¿no? Uno a veces tolera cosas en uno mismo que no puede tolerar en los hijos y en las hijas. Y eso está muy bien. Eso habla de una buena paternidad, una buena maternidad. Y llevan a que uno dude de decir, bueno, a ver, son vacunas nuevas. Yo me la di, no tengo problemas. Yo, a mi hijo también se la doy. Le doy al bebé que es tan chiquito, porque me vienen diciendo, el pediatra, vos mismo, por ahí al pediatra, a la pediatra, vos mismo me venís diciendo que tenga cuidado con todo. ¿Les doy una vacuna? Sí, por supuesto, son dudas válidas, esas son las dudas más comunes. ¿Qué pasa con las nuevas plataformas? Bueno, pasa exactamente lo mismo, se estudiaron de la misma manera, se estudiaron en adultos. Ya vimos, llevamos todos 2 años vacunados, o bueno, depende, más o menos tiempo, pero ya más de 1 año y medio vacunados. Y vacunadas, y sabemos lo seguras que son, lo bien que nos fue con las vacunas. Se frenó la pandemia. Yo lo decía en algún momento, ¿se acuerdan? Decía, las vacunas van a frenar la pandemia, son la única herramienta para frenar la pandemia. Mientras hagamos prevención, mientras cumplamos, decía yo, la normativa del Ministerio de Salud, mientras no tenga vacunas. Y acá viene exactamente lo mismo. Bueno, estas vacunas son seguras. Estas vacunas permitieron que podamos volver a ver a nuestros abuelos y abuelas, a nuestros mayores, a que no se murieran más, a que de repente nadie ya está charlando si tiene COVID o no tiene COVID, si tiene alguien que falleció o no falleció, si puede salir a la calle o no, si está con... Bueno, eso logramos con las vacunas. Llegaron las vacunas para los más chiquitos, bueno, incluyámoslos en ese mismo cuidado y en esa cobertura. Los planes de vacunación nos protegen a todos. O sea, yo siempre digo, no, mi nene no tuvo COVID o está re bien y no necesita nada porque nosotros estamos todos vacunados. Ese nene seguro tiene un compañerito del cole, una compañerita que por ahí tiene una inmunosupresión que no lo sabe porque lo vamos a descubrir o sus pediatras lo van a descubrir en breve, y que lo estás protegiendo vacunando a las personas que están alrededor, porque por ahí esa persona no puede generar defensas, por ahí hasta se vacunó ese nene, pero no puede generar defensas o no lo sabe y encima, o sea, no puede generar y no lo sabe. Y vos, con todos los compañeros que están alrededor, lo estás protegiendo de que se enferme o de que enferme a alguien en su casa, ¿no? Porque ya el COVID lo demostró. Para cuidarnos, tenemos que cuidar a todos los que están alrededor. Esto nos guste o no, nos demostró que para estar bien, tenemos que tener bien a todos los que están cerca. Y eso es parte de un trabajo comunitario y una responsabilidad comunitaria, ¿no? Vacunarnos y vacunar a todos los que nosotros tenemos responsabilidades de vacunar es una responsabilidad de comunidad, o sea, es un acto de amor hacia los que nos rodean, y me parece que eso no puede estar en duda. O sea, por eso soy bastante taxativo con eso. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo, de nuevo por venir. Sabemos que sos una persona recontra ocupada, así que el agradecimiento es doble. No, siempre es un placer venir acá, la verdad, difundir estas cuestiones. Ustedes lo hacen de manera muy seria y amena, así que siempre que necesiten voy a venir. Muchas gracias. Buenísimo, Gonzalo, un lujo tenerte. Nosotros nos vamos a un corte y enseguida volvemos con la Liga de la Ciencia. Quédense, ya venimos. La Liga de la Ciencia es alfa, es beta. La Liga de la Ciencia. Hay un portal, hay un sitio, hay un canal donde el conocimiento toma la palabra. Todo Ciencia. Todociencia.com.ar. Mucho más que noticias científicas. Es nano, es mega. La Liga de la Ciencia es alfa, es beta. La Liga de la Ciencia.